Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Gracias, hermano. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Venimos en una serie de enseñanzas los domingos, predicaciones sobre las disciplinas espirituales. ¿Cuáles deben ser las costumbres bíblicas del cristiano? Empezamos con la oración, pasamos con el estudio bíblico, que son base para las demás. Vimos luego el ayuno, la vigilia. También vimos el dar o el administrar conforme a la voluntad de Dios el dinero, que también debe ser una disciplina bíblica, no una obligación que nos impongan, sino una disposición del corazón por la palabra de Dios. Vimos no solamente la mayordomía, sino que también vimos que Dios quiere trabajar nuestro corazón en ese tema, porque a veces no se tiene como disciplina. Y la semana pasada vimos el congregarnos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice el autor de Hebreos. Disciplinarnos es congregarnos o unirnos a los demás hermanos, y vimos la semana pasada 2 o 3 reunidos en su nombre. Y dijimos, yo quiero retomarlo, que no solamente es el culto oficial, sino que también es el unirnos con otros hermanos a mirar cómo ganamos al hermano para restaurarlo si ha caído, a orar por el hermano, para eso nos reunimos 2 o 3, a perdonar al hermano. Esa es la dinámica de la congregación, la vida de iglesia. Hoy vemos la otra dinámica, que es el evangelizar, que debe ser una disciplina o costumbre que todo creyente debe tener: presentar el evangelio, o como lo pone la Reina Valera contemporánea, proclamar el evangelio del reino de Dios. No me responda, por favor, solo inquiete su corazón delante del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que proclamó el evangelio del reino de Dios a una persona? Que se lo presentó y le habló del evangelio a alguien. No que le mencionó que usted ha tenido una experiencia con Dios, no que le mencionó algo que le sucedió en estos días, o que usted está esperando de Dios, o por los cuales está orando, cosas que son importantes, sino que le presentó el mensaje del evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que le presentó a una persona el mensaje del evangelio? Permítame decirles algo, primeramente me lo digo a mí mismo: solo actuar sin hablar no termina por aclarar si realmente se ama. Solo actuar sin hablar no termina por aclarar si uno realmente ama. Alguien casi siempre pasa entre las parejas, pasa en las familias, pasa en toda relación. Las personas dicen: ¿usted realmente me quiere? Claro, yo estoy con usted. ¿No ha visto todo lo que he hecho por su vida? Y la persona dice: pero es que nunca me lo dice. ¿Sí? Muchas veces hacemos tanto énfasis en el testimonio cristiano que olvidamos que el cristiano también debe hablar de Cristo a los no cristianos. Hay una frase que se acuñó, que la tañen o la aluden a Francisco de Asís, el monje católico. Algunos dicen que no es de él, que dice: predica toda la semana con tu espalda, y si es necesario, habla. Es decir, explico, no hable nunca. Muestre a Cristo con su carácter, y cuando sea muy necesario, hable. Tal vez si lo dijo él, lo dijo con buena intención, y lo dijo para reparar el daño que se hace cuando muchas personas hablan y hablan, o hablamos y hablamos de Cristo, y no damos testimonio de Cristo. Hasta ahí lo entiendo, pero bíblicamente hablando, uno no puede quedar sin hablar. Alguien dijo alguna vez:
Dios tuvo un hijo y ese hijo fue misionero. Dios tiene un hijo eterno que se hizo hombre y ese hijo vino a la misión de Dios. Dios tiene un hijo y ese hijo fue predicador del evangelio. El primero que predicó el evangelio fue el mismo Cristo. Él no dijo, mírenme, 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 y yo no les voy a decir, no les voy a decir, no les voy a decir, y de pronto en algún momento les digo algo, si es muy necesario. No, llegado el tiempo, siguió haciendo y siguió hablando, proclamando, evangelizando. Por ello no solo hay que mostrar, también hay que proclamar a Cristo. La proclamación de lo que Cristo vino a hacer para reconciliarnos con Dios es lo que el mismo Cristo hizo. Él predicó. Y lo más importante que nosotros podemos y que debemos acostumbrarnos a hacer por los otros. Sadra hablaba de nuestra misión como iglesia: conocer a Dios, amar al prójimo, servir al mundo. Pero el mejor servicio que le podemos prestar a las personas es predicarles el evangelio, porque podríamos saciar su hambre, debemos hacerlo, podríamos acompañarlo en su dolor, debemos hacerlo, pero saciar su hambre, acompañar su dolor hasta el día de su tumba y despedirlo para que se vaya eternamente a la condenación sin Cristo. Es lo más importante que podemos hacer, proclamar el evangelio. Es lo más grande que podemos hacer. Viene a mi mente una ilustración muy real que dijo una persona alguna vez. Su vecino todos los días salía al lado de su casa, lo veía en su patio, él también, se saludaban, se despedían. Y un día el vecino de tantos años le dijo: vecino, usted que va a una iglesia, ¿usted sabía que somos personas que estamos lejos de Dios y por nuestros pecados seremos condenados, pero que Cristo vino a salvarnos? Y él se alegró porque él era cristiano y dijo: sí, vecino, qué bueno que usted cree en el evangelio. Dijo: vecino, ¿y por qué tantos años y usted no me lo había predicado? ¿Por qué tanto tiempo y usted no me lo había dicho? Estoy contento de conocer al Señor, pero no entiendo cómo uno puede saber la cura para el mal más grande y no divulgarla para que todos los enfermos sanen. ¿Cómo podemos reservarnos y quedarnos callados? ¿Dónde está el asunto por el cual no evangelizamos? Y no estoy hablando solo de ahorita, gloria a Dios, ojalá todos después de este mensaje acompañen el evangelismo en la tarde. Pero no solamente es el evangelismo, puerta a puerta, casa a casa, en parques, persona a persona, amigo a amigo, familiar a familiar, vecino a vecino. Yo creo que lo que no entendemos es qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer para disciplinarnos a evangelizar. 3 cosas muestra Cristo aquí en este texto. Primera, tiempo. Segunda, reino. Tercera, evangelio. Debemos evangelizar con el tiempo de Dios cumpliéndose. Debemos evangelizar con el reino de Dios acercándose. Y debemos evangelizar con el evangelio de Dios imponiéndose, no imponiéndolo, imponiéndose. Él es el que se impone. El tiempo de Dios cumpliéndose, el reino de Dios acercándose y el evangelio de Dios imponiéndose. Lea conmigo de nuevo Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido. ¿A qué tiempo se refería Cristo en particular? Si usted lee el versículo 14, dice: después que Juan fue encarcelado. Y si usted va un poquito más atrás, al versículo 9, también menciona a Juan. Dice: por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El tiempo de Cristo había llegado, primero porque había venido, nacido, segundo había crecido, tercero ya había sido bautizado, formalmente impulsado al ministerio, y cuarto, Juan había sido encarcelado. Es decir, ya no está predicando aquel que también decía: arrepiéntanse y crean en el que ha de venir, en Cristo. Entonces, como Juan ya está encarcelado, ahora estuvo seguro Cristo, yo tengo que predicar, ya llegó el tiempo. El que me venía a anticipar o a presentar para que yo viniera, ya no está, ahora es mi tiempo. A eso se refiere el texto.
Literalmente, llegó el tiempo de Cristo. Pero ¿cuándo llega el tiempo para que conozca la gente a Cristo? Ahora. Pues yo quiero decirles que primero y principal, el tiempo es precisamente ahora. Ya. Desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese, el tiempo para predicar a Cristo es ahora. Es hoy. La Biblia dice el día de la salvación es mañana, ayer, hoy. Hoy es el día de la salvación. Es ahora. No es mañana. Hay gente que dice mañana cuando esté más viejo y más tranquilo y ya no quiera seguir más en el mundo. Otra gente dice, no, fui ayer, caminé con Cristo, hoy lo estoy pensando. El tiempo es hoy, porque déjeme decirle algo, siempre es hoy. Mañana vendrá, pero cuando llegue será hoy. Ayer ya pasó, pero cuando lo tuvimos era hoy. Entonces, para predicar a Cristo y para que la gente conozca y camine con Cristo, tiene que ser hoy. Es ahora, es ya, es urgente. No es desesperante en el sentido de que uno lo haga de cualquier forma, pero sí es urgente que entendamos que es ahora. Mañana ya puede estar muerto aquel que le podemos predicar. Mañana ya puede que no me hable por alguna razón particular. Mañana puede que yo ya haya muerto y haya partido y voy al cielo. El devocional de hoy es impresionante porque el devocional de hoy, los que van en el devocional de la iglesia por el YouTube, hoy no lo vimos, lo veremos el lunes, lo repasaremos. Después que Dios le da 15 años más a Ezequías porque ora para no morirse, al capítulo siguiente Dios le reprende por el profeta porque trajo a los babilonios para que vieran los tesoros del templo y le dijo, ahora te van a invadir los babilonios. Y Ezequías dice, bueno, no va a suceder en mi tiempo, va a suceder después. ¿Cómo así? Que me salvo yo y los que vienen después de mí, que miren a ver qué hacen. ¿Cómo así que a veces como creyentes nosotros pensamos que yo tenga la relación con Dios y que Dios me dé la vida eterna, que aquí me ayude y luego me dé la eternidad y los demás miren a ver, como dicen en el mundo, sálvese quien pueda? La realidad es que el tiempo es ahora, porque ahora es que tenemos vida, antes de que Cristo vuelva o antes que nosotros vayamos a Él. En Hechos, capítulo 17, versículo 30, se dice lo siguiente. No pierda, por favor, Marcos 1. Está Pablo predicando en Hechos 17, versículo 30 y 31. Está hablando a los atenienses, les está explicando que Dios, dice el verso 30, Hechos 17:30, ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, donde la gente caminaba en idolatrías y no con Dios. Ahora Dios quiere que todos en todas partes se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Es ahora, antes de que Cristo venga. Lo último que me faltó decir no es que la persona se muera, no es que la persona no me hable o se vaya, no es que yo me muera, sino que Cristo venga. Y llegó el Señor Jesucristo, su segunda venida, y yo no prediqué a nadie. ¿Cuántas parábolas hay en la Biblia dichas por el mismo Cristo sobre el obrero fiel, el obrero aprobado que hace lo que su Señor le manda mientras Él no está? Hay varias. Entonces el tiempo es ahora. Y uno dice, ¿pero con qué tiempo? Hablando de tiempo. Si no tengo tiempo. Pues entonces nos responde Pablo cuando le habla a Timoteo en segunda de Timoteo. Vaya conmigo por favor a segunda de Timoteo, capítulo 4. Pablo responde esto de cuándo será y a qué hora, Señor. Pablo responde a Timoteo y por medio de la carta a Timoteo a nosotros, segunda de Timoteo 4, versículo 1, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,
lo mismo que decía ya Pablo en Hechos, Cristo va a venir. Y como va a venir, ¿qué te encargo? Verso 2, que prediques o proclames o publiques o anuncies la palabra. Segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes cuando haya tiempo. Cuando la gente diga que ya tiene un tiempito, ¿sí dice así el texto? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, es lo que dice. Cuando parezca que se debe y cuando parezca que no se debe. Cuando parezca que es la hora y cuando parezca que no es la hora. Cuando parezca que está el tiempo o el momento, la circunstancia perfecta y cuando parezcan el tiempo, el momento y las circunstancias menos adecuadas, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando vas a predicar el evangelio tienes que redarguir, reprender, exhortar, pero con paciencia y con doctrina. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Obviamente esto tiene un énfasis especial para los pastores y líderes porque Timoteo estaba pastoreando en esa iglesia de Éfeso en ese momento, pero esa es la forma en que todos los creyentes debemos presentar el evangelio, a tiempo y fuera de tiempo, porque ¿quién dijo que no hay tiempo para el Señor? ¿Quién es el dueño del tiempo? ¿Quién nos da el tiempo? ¿Quién nos dio la vida? ¿Quién nos da cada momento? Y el dueño de la vida, de los momentos, del tiempo, ¿a él no le sacamos tiempo? La persona no va a querer sacar el tiempo. Nosotros vamos a querer introducirnos en su tiempo, en su vida, en sus cosas. Vamos a pasar a veces por entrometidos, pero tenemos que hacerlo mostrando que el Señor es el dueño de su vida y nos ha mandado a hablarle de Él a su corazón. Con el tiempo de Dios cumpliéndose. Entonces, ¿cuándo fue? Cuando Cristo vio que Juan había sido encarcelado y antes ya lo había bautizado a Cristo. Ahora para nosotros es ahora, antes de que Cristo venga, y cualquier momento, cualquier tiempo. Es el tiempo que se está cumpliendo para que prediquemos el evangelio. Y ya. Y ya. Y hacerlo. ¿Será que predico a...? Hágalo. Y a tal hora, hágalo. Y en tal momento, hágalo. Obviamente sépalo cómo hacer de acuerdo al momento y la circunstancia, pero hágalo. A tiempo y a destiempo. Entonces, con el tiempo de Dios cumpliéndose, según Marcos capítulo 1, versículo 15. Pero también según Marcos capítulo 1, versículo 15, con el reino de Dios acercándose. Porque Cristo decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Qué bonito, ¿no? Hace un tiempo yo estaba trabajando en visita médica. Soy amigo todavía de unas personas de una droguería homeopática. Tienen un consultorio para un médico particular ahí al lado. Y el médico es muy buena gente, pero tiene una cantidad de conceptos en la cabeza de diferentes religiones hinduistas, nuevaeristas, y nos la llevamos bien, y por lo general cuando yo entraba yo le dejaba que hablara y de vez en cuando le compartía el evangelio personalmente. Pero un día que me encontró en la droguería, tal vez él encontró el público necesario y empezó a hablar de sus teorías, ¿no? Y me empezó a decir, ¿usted qué sabe si lo que está en la Biblia, si lo escribieron los apóstoles? ¿Usted qué sabe si ese Cristo realmente vino y si existió? Ese Cristo se parece, ya no me acuerdo al nombre que dio, a tal personaje de la historia hindú. Y me empezó a decir una cantidad de cosas. Uno, lo que tiene que hacer, y empezó a decirme qué tiene uno que hacer para crecer, para avanzar, que es lo que todas las religiones enseñan, para ser mejor y alcanzar la salvación. Yo le dije, mire, por más puntos que encuentre, y le respondí, porque vi necesario hacerlo por las personas que estaban escuchando y traté de hacerlo lo más prudente posible. Porque una señora estaba ya estresada en la droguería, tenía un rosario y lo estaba contando así porque veía que el Señor estaba molestando mucho y hablando en contra de Dios. Le dije, mire, la gran diferencia en todo lo que usted ha dicho es que usted tiene que ir hasta ese Dios. La gran diferencia es que Dios vino a nosotros en Cristo. Él se acercó.
Yo no tuve que ser mejor. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas aún siendo nosotros pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no tengo que cambiar. Claro, vas a cambiar cuando Cristo venga a tu vida. Y no tengo que cambiar para ir a Cristo. Cuando Cristo venga a tu vida vas a caminar con Él y todo va a cambiar. Pero no tienes que cambiar. Ustedes no se imaginan cuánta gente no viene a la iglesia, o no viene a algún grupo, o no va a algún lugar cristiano, o no habla con un creyente, porque le dice, ¿sabe qué? Hermanito, hermanita, le dicen uno así, o señor o señora cristiana, evangélica, es que yo todavía soy muy malo. Cuando cambie, yo voy. Cuando cambie, lo escucho. Cuando cambie, lo acompaño. La respuesta es, Cristo está viniendo a tu vida para cambiarte. Te está encontrando en tu pecado y va a transformarte. No cambies primero, Él viene a cambiar tu vida. Él se acercó con su reino. Es el rey trayendo su reino cuando llega a esta tierra. Dios y su reino se acerca a una persona a través de Cristo. El Dios justo y misericordioso. El que gobierna con ley y gracia, el que no pasa ni uno solo de los pecados porque es tan justo, porque es bueno, no puede pasar por alto el pecado, pero que al mismo tiempo tiene extremada gracia y puede perdonar al peor de los pecadores. Lo hizo en Cristo porque puso a Cristo para que pagara por nuestros pecados. Entonces usted presenta a Dios acercándose, hablando de quién es Dios y quién es Cristo. Eso es evangelizar. Dios acercándose. Le habla quién es Dios, justo y misericordioso. Le habla de la persona misma que necesita a Dios. La persona es, bueno, eso lo refleja bien, ¿no? Pasa el cantante diciendo, Malaya, mi mala suerte, ¿no? Antes de hablarle de Cristo puede presentarle quién es el ser humano, ¿no? El ser humano es imagen de Dios, creado por Dios, digno, no es como los demás seres creados, pero es pecador ante Dios. Cada persona es pecadora. Y talentos como el de la música, el trabajo, la familia, son distorsionados o dañados por su rebelión contra Dios. El ser humano no es igual que los animales, el ser humano no es igual que el resto de la creación, el ser humano tiene una dignidad por encima de todo porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen está distorsionada, está manchada, está boicoteada, está por todos lados contaminada, aún en las mejores obras del ser humano, porque se ha rebelado contra Dios desde Adán y Eva. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando trabajamos eso en los discipulados, les pregunto a las personas, ¿qué es ser destituido de la gloria de Dios? Pues como estar lejos. ¿Y qué es la gloria de Dios? ¿La señora Gloria que camina con Dios? No. La gloria de Dios es el resplandor de quién es Él, el brillo de los atributos o características que Él tiene, que en el Antiguo Testamento se presentan como un peso, porque eso pesa, tiene un peso en la vida nuestra y en el universo, pero en el Nuevo Testamento se presenta como un brillo, resplandece mostrando quién es Él. Lo que acabo de decir, que Él es justo, misericordioso, bueno, santo. Y cuando usted está en pecado, en rebelión contra Dios, usted ve la santidad de Dios como un problema. Porque usted ve, cantábamos hace un rato, heme aquí, envíame a mí. Yo no sé si lo cantó, pero sí lo dijo Isaías, ¿se acuerdan? Isaías capítulo 6. ¿Y cómo se vio Isaías cuando se encontró con la santidad de Dios? Que él dijo, santo, santo, santo. Escuchó que decían los ángeles. ¿Qué dijo Isaías? Ay de mí, que soy pecador. ¿Sí o no? Dijo, qué bonita la santidad de Dios, qué chévere. Va a hacer un tour por acá de santidad de Dios. Alguien dijo alguna vez, la santidad de Dios es traumática, porque nos muestra el pecado nuestro. Cuando yo no tengo a Cristo, estoy en mis pecados,
aunque sea imagen de Dios, como pecador, no puedo disfrutar, sino que estoy destituido de esa gloria de Dios porque me produce pánico esa gloria de Dios. No disfruto el que Dios sea santo. Me da rabia que Dios sea santo. ¿Saben? Cuando Lutero quería conocer a Dios, peleaba con Dios, peleaba con su justicia. ¿Por qué usted está tan pendiente de los pecados de uno? Solamente veía que Dios era justo, y Dios es justo. Pero cuando encontró que confiando en Cristo podía ver a Dios en su justicia a su favor, porque la descargó sobre Cristo para perdonarnos, descansó y amó a ese Dios justo. Amó su justicia. El salmista en el Salmo 119 dice: amo tus juicios, amo tus mandamientos, amo tu ley. Cuánto amo tu ley. Me gozo en tu ley. Me apasiona tu ley. ¿Por qué? Porque es el reflejo de tu carácter para que yo cada día me parezca más a ti. Y como yo no soy perfecto, sino pecador, por medio de Cristo ahora entiendo que puedo acercarme a ti porque Él perfectamente cumplió la ley para gozar de la santidad, de la justicia y de todo lo que tú eres. Ya no estoy destituido de la gloria de Dios. La persona debe saber eso: quién es Dios, quién es ella, quién es Cristo, que es Dios y hombre, justo, juez y sustituto también del culpable del juicio. Cristo dijo varias veces: yo no vine a juzgar, vine a salvar. Es cierto, pero también en una oportunidad dijo: todo el juicio lo ha dado el Padre al Hijo, a mí, porque nadie hay perfecto como yo. ¿Y cuál es la solución? Él vino a salvar tomando el lugar del culpable. Dios se hizo hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, se pone en nuestro lugar, perdona nuestros pecados, recibe el castigo y nos salva. Ese es el Evangelio. Lo ha presentado diciendo quién es Dios, quién es la persona, quién es Cristo. Puede utilizar la ley y la gracia, le puede decir a la persona que Dios es justo, por eso y bueno, por eso da la ley, y le muestra las leyes, los mandamientos, para que la persona entienda su pecado. Cualquiera le dice: ¿ha mentido? Dios dice: no mentir. Como yo, usted es pecadora, necesita a Cristo, que no mintió utilizando la ley y que vino a perdonarnos para sacarnos de la mentira y darnos vida eterna. Ahí presentó el Evangelio. ¿Complicado? ¿Y por qué no lo hacemos tanto? Es más, ¿nos predicamos a nosotros el Evangelio? Esto no lo tenía acá, pero creo que nosotros como cristianos somos los primeros que tenemos que predicarnos a nosotros mismos. No espere que el pastor llegue a la puerta de su casa y le diga: hermano, Dios me trajo acá para predicarle el Evangelio y recordarle que no tiene que estarse acusando o amargando por un pecado que Cristo ya lo perdonó. Pero a su vez, que el pastor llegue y le diga: hermano, no tiene que estarse dejando llevar por ese pecado del cual Cristo ya lo liberó. Él lo puede santificar porque Él vino a perdonarlo, pero también a liberarlo. ¿Por qué no se lo dice usted mismo con la palabra de Dios, por la guía del Espíritu Santo? En vez de dejarse llevar por la tentación o de amargarse por el dolor de la acusación. Usted y yo somos responsables de qué nos predicamos y qué le predicamos a los demás. Acercándose Cristo, haciéndose hombre. ¿Y cómo se acerca ahora Cristo? ¿Cómo se acerca ahora Cristo a la gente? Segunda de Corintios 5:20 dice que el apóstol Pablo: rogamos como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Reconcíliense con Dios. ¿Sabe cómo se acerca Cristo a las personas ahora? A través de los creyentes en Cristo. A través de los creyentes en Cristo que le dicen: este es Dios, esta es usted como persona, este es Cristo, reconcíliese con Dios creyendo y confiando en Cristo. Ahí se acercó Cristo. No quiero dejar de verlo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Ese es el trabajo no solo de los apóstoles, sino de todos los cristianos. Eso es lo que somos, embajadores de parte de Dios. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Cristo habla a través de sus discípulos. Y no nos creemos Cristo. Cristo es Cristo y mora el Espíritu Santo de Dios para que el Cristo habite en nosotros, en nuestro corazón. Pero nos usa para que la persona escuche a Cristo. Y si algo usted escucha hoy que le llama el Señor a su vida, a su corazón, no es por mí, es porque el Señor me usa a mí, como lo puede usar usted, en una conversación sencilla para hablarle a otro de Cristo. Y ahí está Cristo hablándoles. Así se acerca ahora el Señor. Entonces, Cristo se acerca a las personas hoy, cuando los cristianos o los que tienen a Cristo se acercan en el nombre de Cristo a las personas. Y ahí viene una pregunta: ¿nos acercamos a las personas o le huimos a las personas? ¿O esperamos que se nos acerquen? Señor, trae a todos los vecinos para que lleguen un día a mi casa y me digan: predícame el evangelio. ¿Así funciona? Que todos los compañeros de trabajo, que todos los compañeros de estudio, que todos los compañeros del club deportivo, que todos los amigos que tengo alrededor, un día me llamen todos al tiempo, me pongan todo WhatsApp y que me digan: necesitamos hacer una reunión con usted para que nos predique el evangelio. Si sucede, no deje de predicar, obviamente. Hágalo. Pero vamos a esperar a que suceda eso o nos vamos a acercar. Ayer me llegó un reel, le llaman, un short en internet, en YouTube, ¿no? Videos corticos de una página que yo sigo en Israel, porque enseñan buenas cosas sobre la historia de Israel. No son cristianos, pero enseñan buenas cosas históricas. Y el video decía el significado del nombre Juan. Y yo le dije: voy a mandarle a todos los Juanes que conozco un video de 10 segundos, 15 segundos. Más de uno me contestó y entablamos una relación. Tan sencillo como eso. Hola, vecino. Hola, uy, ¿usted vive por ahí? Sí. Cuénteme, ¿cómo está la cosa? ¿Todo bien? Ah, bueno, ya empezamos a acercarnos. Ya empezamos a acercarnos. El acercamiento no debe ser rígido, estricto e impulsivo. Venga, que yo necesito predicarle a Cristo, pero tampoco tiene que ser sin intención. Yo me acerco, lo estimo, lo valoro, lo amo, porque como yo necesito a Cristo para su salvación, a ese hombre, a esa mujer, le dedico tiempo, invierto mi tiempo después de identificar que es una persona que necesita a Cristo, pero con el pasar de los días puedo irle predicando el evangelio o alimentando la relación hasta que llegue el día en que yo pueda presentarle completamente el evangelio. Pero tengo que acercarme. Tengo que acercarme. Ahorita que vayan a predicar en el parque, yo no me imagino que vayan a predicar: ¡hey, gente, quédense ahí! Los queremos mucho. El Señor quiere salvarlos. Si ustedes se arrepienten y creen en Cristo, pero no se acerquen. ¿Cómo se vería esa predicación? No nos toquen. Tenemos que acercarnos. Tenemos que untarnos de persona. Tenemos que oler a pueblo. Y no estoy hablando en sentido socialista ni ninguna otra forma, sino simplemente oler a gente. Porque la gente es la que necesita a Cristo. Allá afuera necesitan que usted se acerque en el nombre de Cristo. No nos acercamos. No nos acercamos. Esperamos a que se acerquen. Esperamos a que se acerquen. Incluso cuando predicamos, como lo van a hacer hoy en el evangelismo, hermanos, pídenle al Señor que acerquen su corazón, así se acerquen físicamente, acerquen su corazón al corazón de esa gente. Llegamos y les predicamos como si fueran productos a veces de nuestra actividad. Venga, rapidito, entienda que Jesucristo vino a morir por usted, entienda que para darle vida eterna tiene que arrepentirse y creer en Él, entienda que Dios es un Dios justo y que usted es un pecador. Ya le prediqué el evangelio, mire a ver qué hace, chao. O peor aún, tiene que ir a nuestra iglesia. ¿Mi corazón está cerca de ese corazón? ¿Realmente estoy acercándome? Yo no creo que Cristo anduviera con los discípulos. Me toca andar con ustedes, sinvergüenzas estos tan pecadores. Por favor, vamos a quedarnos en este sitio, pero ustedes se quedan allá y yo me quedo acá. Yo como en este lado y ustedes comen de otra cosa porque ustedes son muy terribles. Andaba con ellos, caminaba con ellos.
se acercó realmente a ellos, comió con ellos. Estuve en una jornada de mi trabajo ahora, que ya no es un trabajo secular, sino un trabajo ministerial. Es un trabajo medio raro, que es trabajar con la Sociedad Bíblica Colombiana, y conocí gente de las sociedades bíblicas de todos los países de Latinoamérica, excepto 2 o 3, y hubo ciertas personas que me impactaron mucho. A una me tocó acercarme y decirme, venga, ¿quién es el jefe? ¿Usted o la otra señora? Porque no entiendo quién manda a quién. O sea, son organizados, todo lo hacen bien, pero yo veo tanta sencillez y tanto amor entre ustedes y para con los demás, que no pareciera que el uno fuera jefe del otro. Todo funciona muy bien, pero son demasiado dados a las personas y están interesados en las personas. Que así sea cuando nos acerquemos a la gente para que se salve. Eso no quiere decir que vamos a negociar el evangelio, vamos a predicar la misma verdad del evangelio, pero si Cristo se acercó, yo me puedo acercar y más. El tiempo cumpliéndose, el reino de Dios acercándose y el evangelio imponiéndose. Versículo 15 de Marcos 1. Final dice, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Otras versiones bíblicas le llaman buena noticia. Buenas nuevas, evangelio significa buena noticia. Cuando se utilizaba la palabra en las guerras era que venía la buena noticia de que habíamos ganado o estábamos por ganar la guerra. ¿Qué es la buena noticia? Bueno, el evangelio es la buena noticia más grande que Dios nos puede dar. Si usted sabe que hoy le llega la noticia de que a su cuenta le depositaron 100 millones de pesos, es una buena noticia. Sería mala si lo estuvieran involucrando en un proceso de lavado de activos y todo lo demás, tenga cuidado. Pero si no, es buena noticia. Si a usted le llegan a decir hoy que tenía una enfermedad y que definitivamente hoy ya no tiene nada de esa enfermedad, es una buena noticia. Si mañana o pasado mañana le dicen a aquella persona que tenía conflictos, problemas con usted, que hasta lo quería matar, ahora vino a pedirle perdón y quiere reconciliarse, es una buena noticia. Si las personas que antes usted pensaba que no lo amaban o que incluso tenían algo en contra de usted ahora se acercan y lo quieren, eso son buenas noticias. Si vienen y le dicen de aquí en adelante todo va a ser diferente, son buenas noticias. Y todo eso tiene a Dios como director o quien orquesta las circunstancias alrededor de nuestra vida. ¡Qué tremenda noticia! Pero la más grande noticia, la mejor noticia, es que Dios se ha hecho hombre en Cristo Jesús para perdonarme y reconciliarme con Él. No hay una noticia más grande y mejor que esta. Nos alegramos cuando aparecieron los niños que cayeron en el avión. Nos alegramos cuando una persona se encontraba después de un terremoto debajo de una cantidad de escombros. ¡Qué buena noticia! Pero es más grande noticia que Cristo vino para salvarnos y llevarnos a Dios. Tanto lo decimos que lo malgastamos y lo desvirtuamos de su sentido, los versículos bíblicos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que le dio el dinero que necesitaba, que salvó a unos cuantos personajes de morir, que libró a otros de enfermedades. Todo eso lo pudo haber hecho Dios, y son buenas noticias, pero dice ahí, de tal manera, o sea, la más grande manera en que Dios ama al mundo, es que le dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces nos vamos con tantos temas. Cristo va a volver y algunos se enfocan en solamente hablar del Apocalipsis y discutir cuál es la postura interpretativa sobre el retorno de Cristo. Tenemos que hablar sobre Apocalipsis, predicamos de Apocalipsis, pero sin perder lo más grande: Cristo vino a salvarnos. Algo otros se quedan, para no leer la Biblia, con el sentido humanístico. Cristo vino a amarnos y a que todos nos queramos, y no entendemos que vino a amarnos poniéndose en nuestro lugar para darnos vida eterna. No solo para que vivamos bien acá, sino para que tengamos vida eterna. El evangelio se impone. ¿Por qué digo que se impone? Porque hace que la persona que lo cree, ¿qué dice Cristo? Se arrepienta. La proclamación es: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepentirse es volverse del pecado o dar la vuelta a la vida lejana a Dios. Y creer es confiar. Hay versiones bíblicas modernas que traducen fe o creer como confiar, y yo estoy bien interesado en que pensemos en la fe en esa manera. Cuando usted confía en alguien, usted se deposita en ese alguien, usted descansa en ese alguien, usted
entrega su vida completa. Hoy en día decimos tengo fe en Cristo porque entiendo ciertas verdades de Cristo, pero no le confío mi vida a Cristo. Decíamos en la clase esta mañana, pasamos a orar en el nombre de Cristo, supuestamente confiando en Cristo a Dios, y le decimos, Señor, aquí está mi lista de actividades hoy. Hoy el devocional fue sobre el tiempo, perdón, la escuela dominical fue sobre el tiempo a las 9 de la mañana. Aquí está mi lista, Señor, bendícela. Y no le preguntamos, Señor, esto quisiera hacer hoy, dime cómo lo hago. Dime si lo cuadro diferente. No confío en Él, confío en mí y le pido a Él que me ayude. ¿Confía en Cristo? ¿Descansa en Él? De tal manera que si Él por el Espíritu Santo le dice, deja esta actividad, busca esta otra actividad, dirígete a tal persona, ve a tal lugar, vea lo que dice Hechos de los Apóstoles, ¿usted confía en Él y se deja dirigir? ¿Abandona este estilo de vida? Que eso es arrepentimiento por confianza en Él, lo deja. Arrepentimiento y fe son dos hermanas gemelas, nacen juntas, crecen juntas, mueren juntas. Quien se arrepiente y cree es salvo, quien se arrepiente y no cree tiene un gran remordimiento, pero no es salvo. Quien cree o confía en Cristo y no se arrepiente, no es sino mera ilusión, no es una verdadera conversión. La verdadera conversión tiene arrepentimiento y fe. ¿Por qué? Porque se impone esa gran noticia sobre cualquier otra buena noticia. Si el Señor vino a salvarme, dejo lo que tenga que dejar, hago lo que tenga que hacer, voy a seguirlo a Él. No sé qué palabras más utilizar para expresarlo. En serio, quisiera que me salieran letreros. Arrepentirse y creer, volverse del pecado y confiar. Voy a dar la conclusión, pero no he concluido. Voy a hacer algo diferente. Voy a dar la conclusión y voy a mostrar una diapositiva y hacer una dinámica, para que no digan que no les avisé. Primero, la conclusión. En resumen, debemos decir que hermano, hermana, si usted es creyente, debe dedicar tiempo, recuerde que estos son disciplinas espirituales, o programarse para evangelizar constantemente. Lo mínimo que podría hacer es decir, esta semana voy a presentarle el evangelio a una persona. Y buscar el tiempo en la semana para que cuando se esté terminando la semana diga, no lo he hecho, lo busco. O cuando vea la oportunidad lo haga. Prográmese, disciplínese, si no, no lo va a hacer nunca. Eso es como cuando dice, un día esto saco vacaciones. Si no le pone fecha y no programa el presupuesto, nunca sale vacaciones. Soy testigo de eso. Pero si usted le pone programa, lo hace. Disciplínese para presentar el evangelio a otras personas. Acérquese a las personas y no espere que ellas se le acerquen. Y dé la buena noticia en Cristo, explicando quién es Dios, quién es la persona, quién es Cristo, y llamando a esa persona al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Diapositiva, ¿quién me puede colaborar allí para poner la diapositiva que tengo ahí en el escritorio del computador? Hay una que dice claridad del mensaje. Está tan claro que no se ve muy bien, porque está en colores que no se notan mucho. Por favor, vean esto conmigo. Ah, sí, podría ser mejor. Y ahorita la aprendemos de nuevo. Es un minutico. Por favor, la siguiente, hermano. De a poquito. Primer clic. Apague esta, Sara, más bien. Porfa. Dios. Dele 2 clics más, por favor. Misericordia y justicia. Muestre los atributos de Dios. Hable de Dios cuando presente el evangelio. Los que incluso parecen contradictorios, que no son contradictorios, complementarios. Dios es misericordioso y justo. Siguiente clic. Gracias, hermano. Hombre, ser humano o persona, imagen de Dios y pecador por naturaleza. No le eche pañitos de agua tibia diciéndole, ay, usted es imagen de Dios, y no le diga que es pecador, ni tampoco le caiga encima diciéndole solo que es pecador y no diciéndole, usted es una imagen de Dios y por eso Dios quiere rescatarlo a través de Cristo. Tiene que decir ambas cosas. Hay una línea entre los dos, debía haber comunión, pero hay una ruptura por el pecado del ser humano. Entonces, Jesús es el camino. Jesús es ser humano, hombre. Jesús es Dios y con su santidad y su justicia puede ir directamente a Dios. Dios puede venir a través de Él a nuestras vidas como seres humanos para llevarnos a Dios. Y simultáneamente Cristo nos lleva por la conversión, esta conversión que tiene que venir hacia el hombre o el hombre desarrollarla también es con la fe
y con el arrepentimiento. De tal forma de que simultáneamente Jesús viene a llevarnos a Dios y por medio de la conversión, fe y arrepentimiento nos lleva a Dios. Una forma sencillita con flechas de presentar el Evangelio para que lo puedan utilizar. Les puedo enviar la imagen después. Amén. Pero ¿qué tal si hacemos una dinámica? Ahora sí prendamos las luces, mi hermano. Prendamos las luces, por favor. Necesito colaboradores. Sebastián, por favor, viene para acá. Sadra, no se me vaya para allá, quédese aquí, por favor. Gracias, mi hermano. Sebastián, venga para acá, Sebastián. Gracias, mi hermano, por participar. Sebastián va a ser de Jesús. Mi hermano Sadra va a ser de Dios, por aquello de la edad y las canas y eso. Va a ser de Dios. Es una representación dinámica del mensaje. Le voy a pedir, ¿quién está por ahí cerca? Gabriel, haga por acá, por favor, de ser humano o de hombre. Y le voy a pedir a Seri y a Dana. Vengan los dos, por favor. Se van a poner acá. Como la conversión tiene dos elementos, ¿cuáles son los dos elementos de la conversión? Fe y arrepentimiento. Deimer, gracias por estar atento. ¿Cuáles son los dos elementos de la conversión? Fe y... Entonces él va a ser el arrepentimiento. Y Dana va a ser la fe, la confianza en Dios. ¿Listo? ¿Yo qué voy a hacer? Voy a ser el predicador, pero un predicador sin púlpito. Un evangelista, un creyente cualquiera. La dinámica es muy sencilla. Ahora sí voy a utilizar el inalámbrico. Gloria a Dios. Y Dios quiera que se grabe la imagen mental en nuestra mente. Él es Dios, Él es el ser humano. Y yo vengo a predicarle, pero yo estoy en Dios porque ahora soy cristiano por medio de la fe en Cristo. Entonces yo le presento a un Dios que es justo y misericordioso y le digo que Él es pecador, aunque Él también, ninguno va a hablar, no hay necesidad, Él también es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Le digo que no tiene que devaluarse ni denigrarse como los animales o las demás criaturas, pero también le digo que tiene que creer que es pecador para que Dios lo pueda perdonar. Pero hay un problema, no puede venir de acá para allá, hay una barrera, pero hay alguien que puede ir por él. Y ese es Jesucristo quien me está dirigiendo, ¿cierto? Verdadero hombre, verdadero Dios. Entonces ahora Jesús me dirige, vamos a bajar donde Él. Él baja porque Él descendió. Y me lleva, que yo soy cristiano, al hombre pecador. Y lo toca a través de mi vida. Él está con Cristo, Cristo está con Él porque yo vine a acercarme a Él, Cristo se acercó. Pero ¿qué pasa con esa vida? La podría llevar de vuelta a Dios porque es Cristo el mediador, pero la lleva a través de la fe y el arrepentimiento. ¿Qué produce en él? Arrepentimiento y fe. Entonces Jesús lo lleva, yo estoy con él, hasta el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento se hace detrás de él, acá por favor, y la fe delante. Cristo va enfrente, porque por fe confía en Cristo. Y por arrepentimiento que le ha dado el Señor, abandona su vida pasada, de tal forma que si él quiere voltear, el arrepentimiento no lo deja. No vuelve atrás. Y como va dirigido por fe, no importa, ¿qué hacemos el carrusel? Fe es guiada por Cristo. La fe mira a Cristo. Y yo voy con él. Y ahora vamos todos juntos, ¿a dónde? A Dios, vamos todos juntos a Dios. Y yo voy supervisando su fe y su arrepentimiento, que su fe esté puesta en Cristo y que su arrepentimiento no lo haga no lo deje volver atrás. Y llegan todos a Dios, todos en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu no se ve porque está en medio de todos, nos mantiene unidos y ahora somos una nueva familia en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si oramos ahí como estamos? Póngase sobre sus pies, por favor.
Le voy a pedir que se una a alguien que esté a su lado, le tome su mano. Si es familiar y confianza tiene, abrácelo. Y vamos a orar porque esto no se hace solos. Como vimos, esto se hace en conjunto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unieron para salvar un alma, la suya, si ya es salvo en Cristo. Ahora usted únase a otros y acérquese a otros para que Dios los salve por medio de la fe en Jesús. Señor, esto es maravilloso, mi Rey. Qué privilegio tan grande, Señor, entrar en los campos por ti preparados desde antes de la fundación del mundo. Las almas por ti destinadas para no solamente existir, sino también para conocerte por medio de nuestra voz. Que cuando les hablemos, Señor, y miren nuestras vidas, se encuentren con tu Hijo y se acerquen a ti por la obra de tu Espíritu, Padre. Y que nosotros, Señor, podamos en tu nombre venir a ellos con la convicción de que Cristo mismo nos está llevando y que Cristo mismo se les está presentando. Y que podamos confiar, supervisar, acompañar, dirigir, y esto ya sería un discipulado a ellos mientras caminan en arrepentimiento y fe, dirigidos por Cristo en el caminar tuyo, mi Señor. Enséñanos a proclamar, no nos dejes callar. No permitas, oh Santo Señor, que solo vivamos el Evangelio. Necesitamos predicar el Evangelio. No permitas que solo prediquemos el Evangelio, que lo vivamos. Y curiosamente, según tu palabra, lo vivimos mientras lo predicamos. Acércanos a las personas como tú te acercaste a nosotros en Cristo Jesús y nos salvaste. Te lo pedimos en el nombre de tu mismo Hijo. Amén y amén. Dios lo bendiga.